Señal Internacional. Y mientras Europa disminuye las restricciones por la pandemia, las protestas contra la vacunación obligatoria en Canadá y otros países crecen. Europa empieza a decir adiós a las restricciones y cierta sensación de libertad invade ciudades como Estocolmo, que vive su primer día sin medidas contra la COVID-19. Los habitantes de la capital sueca no han notado mucho el levantamiento de las pocas restricciones que quedaban, pero el ambiente ha cambiado radicalmente. Bueno, para ser honesta, últimamente no hay muchas restricciones, pero he notado que la gente está muy contenta con ello de todos modos, así que son las dos caras de la misma moneda. Sí, creo que la gente está muy contenta y por el estado de ánimo de todos en general. Ya sabes, este es un país muy oscuro en esta época del año. Creo que la gente está muy feliz de que se levanten las restricciones y que poco a poco volvamos a la normalidad. Se acabaron las restricciones y también, para muchos, el teletrabajo. Creo que ha sido difícil mantener la motivación. No has sentido la alegría que te da tu trabajo y tus compañeros. Inspirarte en los demás ha sido difícil. Varios países europeos ya han levantado o fijado una fecha para quitar las restricciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha admitido ante el Parlamento que es probable que elimine las pocas restricciones que quedan antes de lo previsto. En otros países como Francia, que aún mantienen algunas medidas, el cansancio ciudadano empieza a notarse. Imitando las movilizaciones en Canadá, una protesta de conductores pretende paralizar París el próximo viernes. La policía de Nueva Zelanda detuvo a 3 manifestantes en la segunda jornada de protestas frente al Parlamento por la vacunación obligatoria en este país. La protesta inició inspirada por el convoy por la libertad de los camioneros en Canadá y se tensó entre los manifestantes, quienes intentaron traspasar el cerco formado por agentes de la policía para intentar entrar a la explanada del Parlamento. Varios camiones procedentes de diversas partes del país se estacionaron alrededor de las puertas del Parlamento y del monumento a los caídos en las guerras, además de bloquear las calles aledañas, según reportó Radio New Zealand. El comandante de la policía informó sobre las detenciones y advirtió que sus agentes permanecerán vigilando toda la noche el Parlamento. Y en medio de las tensiones entre Moscú y Occidente por Ucrania, tropas del Reino Unido se unen a los ejercicios militares que lleva a cabo la OTAN en Estonia, cerca de la frontera rusa. Tropas británicas se han unido a los aliados de la OTAN para realizar ejercicios militares en Estonia. La OTAN ha llevado a cabo ejercicios en el Báltico desde la anexión por Rusia de Crimea, pero ahora Londres está considerando duplicar su actual contingente de 1.500 soldados en Europa del Este. Habla el secretario del Ministerio de Defensa de Estonia, Kusti Salm. Podemos confirmar que ya hay 15.000 soldados y se especula que habrá 30.000. Si esto se quedara así en Bielorrusia, entonces también tendría que haber un cambio drástico de fuerzas por parte de la OTAN, dice refiriéndose a las tropas rusas en Bielorrusia. El Reino Unido también está valorando proponer a la OTAN el suministro de armas defensivas a Estonia. La pequeña república báltica comparte frontera terrestre con la Federación Rusa. Japón ofreció a Europa parte de sus importaciones de gas natural licuado, esto en medio de temores por una falta de suministro debido a la crisis en torno a Ucrania entre Occidente y Rusia. Japón puso a disposición de Europa parte de sus importaciones de gas natural licuado. El ofrecimiento llega en medio de temores de una falta de suministro debido a la crisis en torno a Ucrania entre Occidente y Rusia. Europa es muy dependiente del gas ruso. Unos cuantos cargueros de gas natural licuado, entre los que se encuentran algunos en los que las empresas japonesas pueden decidir libremente los destinos de los compradores, ya están de camino a Europa y llegarán allí en este mes. Más barcos se dirigirán a Europa en marzo. En abril, Japón evaluará cuidadosamente la situación, al tiempo que pedirá a las empresas que cooperen todo lo que puedan. Japón era el mayor importador del mundo de gas natural licuado hasta el año pasado, y es un país muy dependiente de combustible.
Informes de prensa sugieren que Tokio no tiene mucho que ofrecer, ya que sus reservas son limitadas luego de intensas nevadas en varias partes del país. Y el director de cine tapatío, Guillermo del Toro, recibió 4 nominaciones para la próxima entrega de los premios Oscar, esto por el filme El Callejón de las Almas Perdidas. Del Toro contendrá en las categorías de mejor película, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Autoridades e internautas mexicanos celebraron estas 4 nominaciones, así como la nominación del director Carlos López por su película animada Raya y el último dragón. Del Toro y López no serán los únicos mexicanos en la gala más importante del séptimo arte, ya que Eugenio Derbez también estará presente gracias a las 3 nominaciones que recibió la película Coda, en la que este participa como actor. Josefina, José Ángel, hasta aquí el resumen de lo más relevante en la información nacional e internacional. Gracias y regreso al estudio.